Ha llegado la primavera, así que hoy hablamos de las flores que se dedican los candidatos a la presidencia del Principado en la campaña electoral. Cada una tiene un tono, color diferente y nos preguntamos si calan en el electorado, si el electorado asturiano tiene ya decidido qué va a hacer el 25 de marzo, si después de 12 días de campaña tiene más información que antes de que empezara esta campaña electoral. Son asuntos que vamos a analizar con nuestros invitados de esta noche. Les presento a Óscar Buznego, es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo. También nos acompaña Rocío Ardura, periodista, Manolo de Linares, pintor, artista, y Ángel Fabián, periodista también. Buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. La primera pregunta, como es tradición en Debate en 30, para responder con una sola palabra. Les pido que utilicen una sola palabra para definir el tono de la campaña electoral en el día 12 de campaña en el que estamos. Óscar. Intrascendente. Rocío. Inquietante. Gris. Repetida. ¿Estáis de acuerdo con lo de repetida, los tres que no habéis utilizado esa palabra? ¿O con matizaciones? Venga, entramos en debate. La verdad que sí, realmente yo creo que estamos teniendo una experiencia que yo siento haberla vivido ya, y no hace muchos meses. ¿Pero aporta, no aporta algo nuevo esta campaña? Yo pienso que no está aportando lo que debiera y que, no obstante, en algunos aspectos no es repetida, es, podría decirse, novedosa. Los partidos están utilizando estrategias, escenificaciones, discursos en algunos detalles diferentes a otras campañas, diferentes entre sí, pero lo que no están ofreciendo los partidos es la confianza y la seguridad que los asturianos esperan de ellos, sobre todo a la hora de formar gobierno. Rocío, Ángel. Yo creo que es inquietante quizá a fuerza de confusa, ¿no? Porque si realmente los problemas de Asturias son solo los que se han visto en esta campaña, me parece que se queda efectivamente muy corta. No creo que sea repetida porque hay elementos, creo que hay elementos nuevos, pero sí que no se dicen todas las cosas que realmente van a pasar el día después en función de cuáles sean los resultados. Entonces, creo que debiera haber sido mucho más clara, mucho quizá menos crispada, obviamente, y reflejar de verdad, es decir, aquello que cada partido quiere para Asturias. Sinceramente, que yo grandes propuestas no he oído. ¿Creéis que es una campaña crispada, que es una palabra que acaba de incorporar Rocío? Si me permites, antes, ¿Sí? yo aportaba el término repetida y ahora creo que los matices son los que la hacen diferente. Es decir, es una campaña que ya hemos visto en mayo, pero que, sin embargo, sí se adapta a algunos elementos que son novedosos en este momento. Se ha introducido el copago, tenemos una reforma laboral, tenemos una serie de elementos que se han introducido en la campaña de manera, yo creo que positiva, porque son temas que sí preocupan a los asturianos en particular y algunos de ellos a los españoles en general, y además hay un elemento novedoso que desde el punto de vista informativo y creo que sociológico es muy interesante, que es una campaña, es la primera vez que en Asturias vivimos unas elecciones que no son compartidas con el conjunto del país, y eso sí la hace realmente diferente, y no siempre en positivo, porque probablemente sea una campaña que no anime especialmente a la participación, porque no cuenta con el elemento expansivo de los grandes medios nacionales, pero que sí es interesante ver cómo reacciona la sociedad asturiana a una campaña específica de Asturias. ¿Por qué decías que era una campaña crispada, Rocío? Hombre, porque yo creo que se han visto, pues eso, tensiones, ¿no? Tensiones que en política, sinceramente, pienso que no se debieran de ver cuando el trasfondo de verdad es lo que va a pasar el día después. Y cuando pase lo que pase, ¿vale? Pase con, dependiendo del electo. Creo, primero, además, que es una campaña por primera vez, bueno, por primera vez, está muy bien definida, casi un 50%, nuevamente, que hay un electorado de izquierdas, casi el 50% con un electorado de derechas. Dependiendo de los pactos y de las posiciones de acuerdos, va a depender el futuro gobierno de la región, con lo cual yo creo que hubiera sido muy importante empezar claramente diciendo, vamos a ver, estos son nuestros objetivos y estos son quizá los pactos a los que vamos a poder llegar en el futuro, en vez de seguir tirándose los trastos a la cabeza, porque aquí cuando hablamos de pacto solo pensamos en un pacto, que es el que parece que está de moda, o el posible desde hace un año que fue imposible, es el PP Foro, pero también, bueno, Izquierda Unida y el PSOE tendrán, me imagino, tendrán algo que decir. ¿Y por qué en esta región nunca es posible un pacto para sacar adelante algo entre el PSOE, por ejemplo, por poner un ejemplo, y el Foro, o el PP y el PSOE? Un pacto de Estado.
por ejemplo. El Pacto de Estado. Dada la situación, realmente yo creo que el pueblo está esperando que los políticos solucionen lo que les preocupa. Hay una situación económica muy seria. Y realmente estamos viendo que los partidos están en debates personales, atacándose unos a otros y no dando contestación a lo que el pueblo demanda. Yo creo que efectivamente, por eso digo yo que es gris y es muy confuso todo. Realmente aquí, además Asturias tiene que dejarse un poco ya de la historia esa de tira de largo que paga el Estado. Tenemos que responsabilizarnos todos y los políticos tienen que liderar esto. Yo creo que eso es importante. No creo que se pueda hablar en términos genéricos de una campaña crispada. Yo sí creo que en esta campaña electoral participan crispadores profesionales que vienen ejerciendo en las 3 últimas décadas como tales, pero no es un término que se pueda aplicar de forma genérica al conjunto de la campaña. Hay elementos que evidentemente introducen crispación, como es el hecho de que estemos metidos en unas elecciones porque hay unos partidos políticos, en este caso los del centro derecha, que con afinidades plenas en el ámbito ideológico hay unas posiciones, unos personalismos absolutamente enfrentados. Pero por otra parte yo sí creo que se está haciendo un esfuerzo en el conjunto de la campaña por parte de otras formaciones políticas de introducir elementos de interés general por saber lo que va a pasar en el futuro con elementos pues, como la sanidad, la enseñanza. Sí que se están confrontando 2 modelos de entender la sociedad, una apuesta por la enseñanza pública, una apuesta por la sanidad pública y probablemente el elemento distorsionante sea el factor de enfrentamiento personal, que es lo que distorsiona la campaña. Bueno, a mí me parece que la campaña hasta ahora no ha sido crispada. Verdaderamente los candidatos han hecho cada uno la suya, no ha habido debate, por ejemplo, entre ellos, no hemos podido ver un intercambio de argumentos entre los candidatos. Ahora, podría crisparse en esta última semana, porque las encuestas han puesto de manifiesto la existencia de un porcentaje de votantes indecisos, un equilibrio previsible entre los resultados del Partido Popular y de Foro, y yo sí preveo que en estos últimos días la campaña se crispe. Por otro lado, efectivamente, esta campaña hubiera sido una oportunidad magnífica para dar preferencia a los problemas y los temas de Asturias, por el hecho de celebrarse las elecciones exclusivamente aquí y en coincidencia con Andalucía. Pero esto no está siendo así. Es decir, en la campaña no puede decirse que haya unos temas que la estén dominando, que estén sirviendo de guión a la campaña, y algunos de estos temas son más bien propios de la agenda política nacional, no de la nuestra, de la asturiana. Estas elecciones han sido convocadas para dotarse a Asturias de un gobierno, que es lo que no ha tenido durante este año, un gobierno que gobernara. Y entonces los partidos deberían estar respondiendo a esta pregunta. ¿Qué disponibilidad tiene cada uno de ellos a negociar o a pactar con quién, si no va a haber una mayoría absoluta, en estos para días de formar campaña gobierno? abundan los mensajes de los líderes candidatos que solicitan un respaldo mayoritario. Parece que están pensando más en la clave de una victoria para gobernar en solitario que no en un pacto. ¿Qué os parece a vosotros? Ese es el guión que siempre está escrito. Todos los partidos se presentan a unas elecciones para ganarlas, pero a continuación hay algunos elementos que sí nos dan pistas de por dónde pueden ir las cosas. El Partido Socialista ha venido diciendo que en Asturias hay que gobernar con acuerdos y ha hecho caballo de batalla de ese argumento. Jesús Iglesias, ayer yo lo escuchaba en una entrevista en la radio y decía que él, Izquierda Unida, no va a permitir que se forme un gobierno de derechas si puede evitarlo. Falta saber si los 2 partidos del centro derecha son capaces de superar las diferencias de carácter personalista, no ideológico, y son capaces de establecer un pacto de gobierno si consiguen sumar la mayoría suficiente para gobernar. Introduzco una variable de los mensajes también de las últimas 24 horas. El candidato del Partido Socialista,
Javier Fernández, hacía un llamamiento al voto de la izquierda, pero también decía, y cito textualmente, la derecha sensata. ¿Qué os parece ese llamamiento? Yo interpreto eso como pedir el voto a aquellas personas que, sean de la ideología que sean, crean que se deben alcanzar acuerdos en Asturias que las dos fuerzas de la derecha no han sido capaces de alcanzar hasta ahora. ¿Lo interpretáis igual o diferente? Curiosamente, curiosamente también la derecha está pidiendo al PSOE que vote hacia el centro derecha, hacia la derecha. Y la derecha lo que sí tiene que hacer es pactar, pero lo ideal, lo hablábamos hace un momento, es un pacto de Estado entre todos. O sea, aquí tenemos que salir, porque aquí se habla del estado del bienestar, pero el estado del bienestar depende de la economía. Y no podemos tener una sanidad, una universidad, si no tenemos ingresos. Yo creo que eso está muy claro y hay que salvarlo. Yo nunca entendí que el PP en unas elecciones generales dijese que iba a bajar impuestos para subirlos en cuanto está gobernando, cuando todo el mundo sabía que tenía que subir impuestos, porque tenemos una deuda exterior muy seria. Y el problema es económico. Volviendo a la política, claro, eso siempre se dice antes de... Manolo, apuntabas a un pacto de Estado en el que se pudieran aglutinar incluso fuerzas políticas como Partido Popular, Partido Socialista, que es una opción que precisamente el partido que está en el gobierno ha criticado en estos 10 meses y sigue criticando también en campaña. Sí, pero los partidos, sobre todo los partidos mayoritarios, que tienen, digamos, una parte de responsabilidad mayor también, no deberían hacer ningún caso de esa advertencia. Quizás sea prematuro hablar ahora de un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero a mí me hubiera gustado que ninguno de los candidatos de ambos partidos lo hubieran excluido de antemano, porque en la situación que se ha dado en estos meses anteriores, si el PSOE y el PP hubieran estado dispuestos a gobernar juntos, transitoriamente, para salir de la situación, Asturias probablemente lo hubiera agradecido. Lo que Asturias no se puede permitir es volver a la situación que ha vivido estos meses. Y el partido que se está mostrando más esquivo a la hora de fijar sus opciones de gobierno es Foro, que no deja de reclamar una mayoría más amplia, pero no acaba de decir qué haría en el caso de que esa mayoría absoluta no se diera. Y esto es algo que los asturianos merecen saber. El problema no es un pacto de Estado, todos juntos vamos a llevarnos bien, porque eso lo pueden suscribir todos. Lo que ocurre es que luego la letra pequeña dice que un pacto de Estado en torno a lo que yo diga, que es lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Es decir, un pacto entre todos, estupendo, pero un pacto significa capacidad de diálogo y capacidad para ceder en las posiciones de quien tiene una mayoría o tiene una mayoría relativa, minoritaria. Y eso es lo que nos ha dado hasta ahora. Pedir un pacto de Estado es un brindis al sol si no se está dispuesto a ceder en algo. Y esa es una condición básica para alcanzar algún tipo de acuerdo. No creo en un pacto de todos. ¿Y qué pacto creéis que tiene más probabilidades? Vamos a ver, yo creo que un poco sobre lo que estabas diciendo, del planteamiento del candidato socialista ayer, ¿no? Yo creo que es un poco para romper precisamente ese casi 50% que dan las encuestas, buscar como siempre los votos del centro, que en un momento dado el Partido Socialista siempre sabe que ahí era donde han ganado y perdido muchas elecciones a nivel nacional y a nivel de España. Y ese voto quizá, o sea, tiene una traducción mucho más allá de lo general, de lo generalista que se ha hecho en esta campaña, casi a la supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, mucha gente, sobre todo decenas de empresarios, saben que llevamos un año perdido, que esta situación se ha producido, bueno, pues por eso, porque los partidos no se han podido poner de acuerdo. Llevamos un año perdido, un año sin presupuestos y un año, pues eso, con una crisis alarmante. ¿Cuál es a lo mejor ese planteamiento de decir lo que sea, pero que sea algo? Lo que sea, vamos a lo malo conocido. Vamos a por lo menos tener algo, por si acaso nos acaban de poner de acuerdo. Ese yo creo que es el voto que está buscando el candidato socialista. Hombre, sí, yo creo que aquí hay un pacto natural que se partió en las elecciones primeras, que es Foro y PP. Pero tenemos el ejemplo del País Vasco,
donde el PSOE está gobernando con el PP. O sea que cualquier pacto es factible, además no hay tantas diferencias, aparte de los grupos por las siglas, no hay tantas diferencias en sí mismo, pero el tema es gobernar y solucionar los problemas que nos están afectando todo, pensar en el pueblo más que en los intereses propios. Ahora mismo debería de ser lo único que sinceramente nos importa, saber qué dinero vamos a tener de Madrid, cómo se va a distribuir ese dinero y cómo vamos a afrontar los próximos 3 años. No podemos nada comparar más. situaciones del País Vasco con la situación de Asturias. Son casuísticas completamente diferentes. Hay un pacto natural, hay un pacto natural que tenía que haberse dado en los últimos 8 meses en Asturias, que es el del Partido Popular y Foro Asturias, y no se ha dado por diferencias de carácter personal. A partir de ahí, los asturianos, en mi opinión, deben analizar si lo que no ocurrió en los últimos 8 meses puede ocurrir en los meses sucesivos o en los 3 años sucesivos. Ese es el asunto que yo creo que hay que despejar. Y si no, los asturianos lo que tienen es la posibilidad de buscar otras posibilidades de pacto, porque parece que el voto está lo suficientemente fragmentado como para que sea muy difícil una mayoría absoluta. La cuestión que hay que despejar es qué mayorías pueden constituir un gobierno estable en Asturias, Foro Partido Popular o otro bloque de la izquierda o de alguna otra fuerza política que pueda aparecer. Pero lo que ha pasado en los últimos 8 meses es la incapacidad de los aliados naturales para ponerse de acuerdo. Yo también pienso que la situación del País Vasco no es comparable a la situación de Asturias, pero este pacto del que estamos hablando, que pienso que es la última opción, el último recurso, que antes habría que esperar y ver los resultados, y si es posible un pacto bien de Foro y PP o bien de PSOE e Izquierda Unida, pues se hará ese pacto antes que uno entre el PP y el PSOE, y creo que será bueno que sea así para la política asturiana. Pero este pacto del que estamos hablando es relativamente frecuente en Europa, en Alemania, en Austria, en otros países, sin llegar a situaciones de excepcionalidad, se forman este tipo de acuerdos. Y la situación de Asturias, todos coincidimos en pensar que es bastante excepcional como para que los partidos, pues eso, cedan un poco de su parte y hagan una contribución durante un tiempo hasta que la situación política se estabilice. Porque ahora mismo, en nuestra situación política, lo que hay es unos factores de incertidumbre y de inestabilidad que están crispando a la ciudadanía. Claro, que no producen ninguna seguridad, ninguna confianza. Porque no ve más que problemas, pues eso, en sus empresas, porque al final, pues eso... Pues propongo entonces una cuestión más. Un estudio de neurociencias publicado estos días apunta a que los electores deciden en apenas unos segundos y muchas veces por un impulso de la primera imagen de un candidato el sentido del voto. Ese es uno de los factores determinantes, el que más. El otro es la fidelidad a unas siglas o a una determinada ideología. ¿Vosotros creéis que la resolución del 25M tiene que ser un voto con el cerebro o con el corazón? Yo creo que tiene que ser con el cerebro. O sea, realmente tenemos un problema serio y eso con el corazón, lo único que le podemos levantar son pasiones, pero no razones. O sea que es... Efectivamente, yo también pienso que debe ser un voto meditado, que los partidos deberían de estar colaborando más para facilitar la reflexión que los ciudadanos debemos hacer antes de tomar la decisión, que esto no está sucediendo, pero que debe ser un voto muy meditado. Con las vísceras yo creo que no se levanta más que el ácido úrico. Una región no se levanta así. Demasiadas proteínas. Sinceramente yo creo que, bueno, lo que hay que poner son las dos cosas. Y hay que poner coraje y sobre todo querer eso, saber y estar convencido del día después cuál va a ser nuestro futuro y votar con ese convencimiento. Es decir, yo quiero que las Asturias al día siguiente sea esto. Eso yo creo que es la esencia. Bueno, pues hablando de no solo programas, mensajes de campaña, sino también de los candidatos, hemos salido a la calle, les hemos preguntado a los asturianos cuál es su imagen de los candidatos de los 4 partidos que tienen representación en la Junta General del Principado. Lo mejor y lo peor. Con toda claridad, esto es lo que nos han contado. Yo tenía puestas muchas esperanzas en él. De él no sé si me desilusionó un poco o es que se lleva las cosas demasiado a pecho. Horrible. Cascos... venía con mucha fuerza, pero de repente ahora todo lo que creíamos que con él iba a salir, me parece a mí que no. Cascos, yo creo que no hizo mucho precisamente ahora, desde que salió hasta ahora. No sé por qué razones, qué
cuáles tendría y cuáles no, pero no salió mucho en campaña. Timidez. Que parece ser que no, como que no quiere ganar, que le da igual. No hizo mucha campaña, me parece a mí. ¿Son los mismos, gente conocida ya de toda la vida? Bueno, ese me parece que tiene muy buenas ideas, me parece, no lo sé, hasta que no llegue a coger las riendas, pues no se puede tampoco... Experiencia. Como presidenta me parece que le falta un poco de carisma. Es opinión mía, no sé. Todavía no empezó. Veremos, a ver, esperemos. Yo lo que veo conveniente es que haya un cambio. Horrible. Hombre, un poco novedad, creo que es lo que tenían que haber hecho la otra vez. Le va a dar un aire nuevo tanto a la candidatura como al partido. Bueno, Jesús Iglesias, al final, si se une con el PSOE, pues... Lo mismo. ¿Cuántos años lleva? No tengo mucha idea de él tampoco. Jesús Iglesias pues no es precisamente el que más me gusta de todos los que hay, pero bueno, también tiene unas ideas un poco tal. Compatibilidad. Bueno, ¿qué os parece lo que acabáis de ver? La calle, como siempre, es bastante sensata. Yo saco dos conclusiones de lo que acabo de escuchar. Primero, que Francisco Álvarez Cascos generó unas expectativas que evidentemente, y esto se palpa, no hace falta hacer una encuesta, se ve enseguida, pues ha de alguna manera ido frustrando con el tiempo. Es decir, hoy había una imagen muy significativa en la prensa. Se le veía en su despacho chateando, no sé, era para un medio de comunicación y tal. Aquello de 3 turnos se transformó, parece, en el tiempo libre del despacho en chatear, porque a lo mejor no había tantos turnos para trabajar. Y luego otra cosa referida a Javier Fernández, que es que en mayo probablemente Javier Fernández era una persona demasiado eclipsada por el anterior presidente del Principado, también socialista, Vicente Álvarez Areces. Casi nadie sabía quién era Javier Fernández y ahora sí que cuando preguntas en la calle por lo menos saben quién es, lo cual ya es un avance muy importante. Venga, Rocío, más conclusiones de lo que acabamos de ver. Bueno, decía José Vélez, fallecido tristemente ayer, y Juan de Lillo, yo siempre les oí decir que el pueblo siempre encuentra la brújula que pierden los gobernantes. Y a mí me da la sensación de que por lo menos las opiniones de la gente van por ahí. Esperemos que luego también a la hora de votar cada uno en su conciencia encuentre la brújula, ¿no? Hay varias cosas claras. Y a mí me llama, por ejemplo, mucho la atención cuando dice que efectivamente que Javier Fernández es un hombre que no quiere gobernar. Yo creo que eso ha sido se ha transmitido y se ha calado desde hace, pues eso, incluso desde antes de ¿Quién lo ha transmitido? Pues no, exactamente no lo sé, pero quizás su cartel, pues eso, de hombre muy serio, de no querer entrar precisamente nunca en discusiones y sobre todo saber cuál es el panorama nacional. Es decir, convertir a Asturias o ser una isla frente a un Partido Popular que si ganan en Andalucía va a ser omnipresente, bueno, pone una situación bastante difícil que a lo mejor humanamente incluso hasta es difícil de asumir, ¿no? Yo lo que veo en la calle también es un reflejo del problema que estamos padeciendo en Asturias, esa incertidumbre y que todo el mundo se acoge a un líder político esperando que de la noche a la mañana nos resuelvan los problemas. Si además estos tienen problemas entre sí, pues redundan en más problemas. Entonces es la incertidumbre lo que veo en la calle. Bueno, a mí me parece que estas opiniones reflejan aproximadamente el estado de opinión de la sociedad asturiana sobre los candidatos. Faltan quizá algunos detalles. Me ha llamado especialmente la atención la opinión sobre Álvarez Cascos y sobre Mercedes Fernández, porque en ese contraste se pueden estar precisamente decidiendo muchas cosas el próximo domingo. Entre las dos personalidades de esos dos líderes del centro-derecha, ¿te refieres a eso? La personalidad de ambos candidatos es un factor que no debemos menospreciar a la hora de hacer pronósticos y cálculos sobre cuál pueda ser el resultado del domingo. Naturalmente hay otros factores, pero uno de los resultados que va a despertar el interés de todo el mundo el domingo es ver quién se impone, si Foro o el Partido Popular.
El maestro o la alumna, ¿quieres decir? Sí, pero que ahora mismo con una imagen más diferente tampoco es posible, porque yo creo que además sí que están los dos, cada uno, en un extremo de la balanza. Yo creo que el Partido Popular tiene el problema de que el presidente en ese momento del gobierno de España, Rajoy, se comprometió muy poco con Asturias. Yo creo que tenía fuerza, una mayoría absoluta, para que se interesase más por Asturias. Sí, quizás está demasiado volcado ahora mismo en Andalucía. De todas formas, hablando de líderes nacionales también, os pido una valoración de las visitas que estamos recibiendo con motivo de la campaña electoral de líderes de distintas formaciones políticas estos días, que es un asunto que también ha entrado en campaña y que ha sido objeto de crítica y debate de unos contra otros. Prácticamente todos han opinado al respecto. A mí me parece uno de los aspectos más negativos de esta campaña electoral, haberla hecho volcar en exceso sobre líderes nacionales, sobre todo en el caso del Partido Popular, porque al fin y al cabo el Partido Socialista está en la oposición. Entonces el mensaje del Partido Socialista, digamos que no ha tenido la oportunidad en esta ocasión de caer en la incoherencia que supone hacer una cosa y luego venir a prometer otras. Hoy veía una viñeta en un periódico con la ministra de Fomento, con Ana Mato, diciendo que venía a prometer terminar no sé cuántas carreteras, pero tenía un montón de arena y un obstáculo en la carretera con una obra parada. Ese desfile, y además Cascos lo calificó de paseíto de ministros y dirigentes nacionales del Partido Popular por Asturias, a mí me parece que no beneficia demasiado a Mercedes Fernández. No solamente eclipsa a Mercedes Fernández y refuerza la figura de Cascos, sino que además es muy poco creíble porque asume unos compromisos en Asturias que luego en el ámbito nacional... El ejemplo del copago es muy claro, es decir, se habla del copago en Asturias que no va a haber copago y sin embargo vienen presidentes de comunidades autónomas vecinas a Asturias que lo han defendido en la suya, pero a 2 kilómetros de donde lo han negado media hora más tarde. A mí me parece uno de los aspectos más negativos de la campaña. Sí, yo creo que es falsear realmente la intención cara al electorado, porque al día siguiente lo tienen que aplicar. Y el copago no es tan grave, si queremos mantener una sanidad digna. Y es que yo lo que estoy viendo en el pueblo, o sea, ver la gente que sale del centro de salud, se va por los medicamentos y luego se sienta en un bar y le da al nieto 30 euros para que se vaya a comprar chucherías. Oye, puede dar un euro. De que eso de que el copago no es tan grave es una opinión de Manolo Linares. No, naturalmente. Está claro, está hablando él. Naturalmente. Bueno, porque, oye, además tú sabes, o sea, que el copago quedan exentos las gentes que no tienen, bueno, teóricamente, que no tienen medios. Pero claro, hay gente que sí tiene medios. Pero es todo teórico, porque en concreto todavía no se ha puesto nada. Sí, tampoco. no, claro. Está, sí, hay una comunidad que lo ha dejado bastante claro. Pero que van a tener que poner no solamente el copago, es que vamos a tener que pagar por sonreír. Exacto. Porque hay que pagar una deuda exterior muy seria. Por lo cual también es muy importante saber qué va a pasar y eso, cuánto dinero nos va a dejar Madrid pues eso, de gestionar. Sí. Eso es Estamos en los 2 últimos minutos de programa, así que les toca hacer una conclusión en 30 segundos a cada uno de ustedes por aquello de que esto es debate en 30. Así que empezamos por Óscar, en 30, como conclusión. Bueno, pues yo diría que estamos en una situación muy incierta. Los candidatos tienen aún unos días para ayudar a los asturianos a tomar esta decisión y los asturianos pienso que deberíamos votar, sobre todo teniendo en mente la necesidad de disponer de un gobierno estable. Rocío, en 30. Que los candidatos nos den más claridad, nos hagan sus verdaderas propuestas para Asturias y sobre todo que pensemos todos en cuál es nuestra situación económica y a dónde vamos a ir a parar. Manolo, en 30. Que los políticos en general tienen que tener presente que están para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Menos de 30. Ángel, en 30. Que siempre se dice, y en esta ocasión es más verdad que nunca, estas elecciones, y lo corroboran todas las encuestas, se pueden decidir en media docena de votos. Los resultados pueden ser tan apretados que cada voto en estas elecciones puede resultar absolutamente decisivo. Bueno, pues con esas últimas reflexiones damos por concluido nuestro debate en 30 de esta noche. Óscar, Rocío, Manolo, Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. También a todos ustedes por seguirnos una noche más desde sus casas. Recuerden que pueden seguir el programa a través de Twitter, también Facebook y desde luego en nuestra página web debaten30.com. Mañana volvemos a las 9:30 después de la segunda edición de TPA Noticias. Les esperamos. Adiós.